Hola docente, mi nombre es Augusto Rendón, soy profesor de arte pensionado de la Universidad Nacional hace ya más de 20 años. Sin embargo, sigo conservando ese gran afecto por el alma mater donde tuve mis grandes experiencias de la vida, donde aprendí a pensar. Que desafortunadamente este es un país que no está enseñado a pensar. Todo nos lo hacen aprender de memoria y no hay un criterio propio. La gente no se atreve a tener su propio criterio y prefieren seguir viviendo bajo los mismos esquemas bajo los que vivieron sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, y etcétera, etcétera. Y uno tiene el deber, como ser humano pensante, de romper con todos ese tipo de encajonamientos que no nos conducen a ninguna parte, porque es que los tiempos son diferentes siempre, ¿no? El pensamiento hoy en nuestro siglo, por ejemplo, principios del siglo XXI, es completamente diferente de la prehistoria o de la época de las conquistas romanas, o cuando llegaron los salvajes españoles y se apoderaron de estos territorios y los masacraron, no solamente su cultura, sino también todos sus bienes. Se apoderaron completamente de estos personajes, aprovechando la bonomía más o menos de los llamados salvajes en aquel entonces. Entonces uno se da cuenta de todo el mal que infligieron a todas estas tribus, como Cortés, que acabó con Montezuma a punta de cuentos, de mentiras, que es en la que hemos vivido todos los seres humanos. Mentiras religiosas, mentiras históricas, etcétera, etcétera. Y Pizarro, además, que acabó con el resto de los indígenas a nombre de una utopía llamada Fernando VII. Nada, de todas maneras, todos estos reyes eran y han sido siempre unos vagos, ¿no? Que viven de la pendejada de los demás. En resumidas cuentas, es más o menos mi mensaje. Y la plástica, digamos, que lo que el arte en sí representa y lo que es el significado del arte es contar historias. Porque lo más parecido que hay a la pintura plástica es la literatura. Es fascinante contar historias, uno siempre cuenta historias. Y esa fue la primera enseñanza, experiencia maravillosa que tuve al estudiar a los pintores del Renacimiento, que ellos siempre contaron historias a través de sus cuadros. Inclusive fueron los primeros que utilizaron el cómic para dar su mensaje. Ellos, por ejemplo, tenían la historia de un santo y alrededor lo llenaban de cuadritos contando toda la trayectoria de este santo de esa época, los milagros, en fin. Entonces fue la primera idea de representar a través del cómic. Y el cómic es muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces me ha interesado mucho la temática. Esto corresponde a una serie de grabados, pues no se pueden traer todos porque tengo bastantes grabados, entonces tengo que estar dosificando. Yo hace por ahí unos 20 años o más o menos, cerré mi capítulo como grabador, no volví a ser grabador. En estos días he estado haciendo unos experimentos porque hay una técnica nueva para grabar
ya no utilizando los ácidos nítricos, etcétera. Esto en cuanto a lo que se refiere a la temática. Además es un trabajo muy pesado, el grabado es un trabajo físico muy fuerte y yo creo que ya pues, soy incapaz de afrontar eso con la misma energía que lo hacía hace 20 años. Entonces es una pequeña muestra, digamos, de varias de las técnicas que utilicé en aquella época. Está la litografía, está la serigrafía, por ejemplo, está el aguafuerte, está el linóleo, diferentes técnicas para representar, pues hay unas técnicas que se prestan para el color más que otras, en fin. Y quiero siempre estar dentro de una gran variedad de temas, sobre todo los temas mitológicos, porque sus orígenes son mágicos, de la época de las cavernas, y me parece muy importante recrear todos esos aspectos. Hay una cuestión que conocí de un pensador griego, un poeta griego, que la madre de las artes era la poesía, y de la poesía se derivaba la literatura y las artes plásticas. O sea, son las herederas, son los descendientes de la poesía. Y realmente sí, es decir, tanto el literato, el escritor como el pintor, tenemos esa capacidad de sentir la poesía, ¿no? De emocionarnos con la poesía. Y nuestra forma de representar ese pensamiento es a través de ese elemento, que en unos puede ser el relato. Entonces, así como nos divertimos con los relatos de Borges, de Spinoza, de tantos escritores que hay, nos podemos divertir también y hacer divertir a los demás a través del arte plástica, contando una historia. Entonces de pronto descubrí, me tocó vencer una gran timidez porque no me atreví a hablar por timidez, que una de las cosas más agradables es contar anécdotas, ¿no? Uno oye a una persona contando una anécdota y se queda embobado oyendo las historias, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo. Además que parto también de pensamientos de colegas a quienes admiré que ya murieron, como por ejemplo Alejandro Obregón, que tiene uno de los murales más bellos que hay en Colombia, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es un mural completamente, es no figurativo, es abstracto, pero una bella abstracción, ¿no? Muy pulida, muy rica. Y a un extremo, al extremo derecho, la parte inferior del mural, hay un pajarito muy bien pintado sobre una roca, ¿no? Entonces yo le pregunté a Obregón, ¿qué quiere decir ese pajarito ahí en medio de toda esta abstracción? Y me dijo, no, eso lo hice para que los niños se entretuvieran mirando el pajarito, ya que el niño no puede apreciar todo eso que quiso decir el artista, porque no tiene los elementos todavía para interpretar ese mundo. Y me pareció muy poético, realmente. Entonces sí, uno tiene que hacer las cosas como dirigidas a los demás, a la gente, y buscar que esas personas se entretengan con lo que uno se entretiene todos los días.
que es con la pintura, ¿no? Con la creación, digamos, entre comillas, ¿no? Realmente estamos recreando a través del acervo cultural que pueda tener, es decir, eh, las únicas artes para mí que no tienen niños prodigios son las artes plásticas y la literatura.